Esta empresa tiene una regla extraña. Los empleados deben empujar una piedra de molino en esta habitación cerrada durante 8 horas al día. Aunque sus piernas tiemblen de cansancio, no se atreven a relajarse ni un poco, porque si no completan la tarea, podrían ser enviados al más allá. Incluso si terminan la tarea no pueden quedar en último lugar. De lo contrario el resultado será el mismo. El salario diario es solo un sándwich y una botella de agua. El hombre se enfureció al escuchar la noticia. Él vino a solicitar el puesto de secretario del jefe. ¿Por qué terminó encerrado aquí sin razón? En ese momento la pantalla de la pared se encendió de repente. El sistema le indicó que debía girar la piedra 50 veces hoy. O sería despedido. Al escucharlo el hombre se alegró mucho. Ya no quería quedarse en esa empresa horrible. Pero en ese instante su compañero de al lado le advirtió. Será mejor que cumplas la tarea con seriedad. De lo contrario no podrás imaginar las consecuencias. El hombre pensó que solo lo despedirían. Pero cuando escuchó los gritos desgarradores a su alrededor, entendió lo que realmente significaba ser despedido. Corrió rápidamente hacia la piedra de molino. Pero no esperaba que fuera tan pesada. Aunque usó toda su fuerza, la piedra no se movió ni un milímetro. Luego sacudió los brazos, y se arremangó las mangas. No podía creer que con su peso de 100 kilos no pudiera moverla. Pero la piedra seguía inmóvil como una roca. El tiempo límite estaba por acabarse. El hombre reunió toda su fuerza. Y finalmente logró mover la piedra. Pero aún no había terminado. Tenía que girarla 50 veces para completar la tarea. Como recompensa por la primera vuelta, el sistema le dio una copa de vino especial. Así el hombre se convirtió oficialmente en un empleado de la empresa. Los días pasaban uno tras otro. También se volvió cada vez más hábil. Incluso lograba completar el doble de la tarea cada día. Pero no imaginó que esa actitud suya traería una catástrofe devastadora a sus compañeros más adelante. Como recompensa por su exceso de trabajo, recibía el doble de comida y agua que los demás. Pero muchos compañeros ni siquiera podían cumplir la cuota básica. Cada noche oía los gritos de esos desafortunados. Y por eso nunca pudo dormir tranquilo. Aunque llevaba más de medio año empujando la piedra, su peso no había cambiado en absoluto. Pero eso era lo de menos. Cuando su compañero de al lado supo que su cuota diaria era de 100 vueltas, se sorprendió enormemente. Pensó que ese tipo debía haber sido contratado para aumentar la competencia interna. Si seguía así seguramente habría problemas. Porque si la empresa notaba que el límite de los empleados era más de 50 vueltas, probablemente aumentarían las tareas de todos. Le advirtió de inmediato. Solo necesitas hacer un poco más que la cuota básica. Mientras no seas el último estarás bien. Lo más importante es que nunca digas tu cuota diaria a nadie. Porque si lo saben harán 2 vueltas más que tú. Y tú serás el último. El hombre lo entendía bien. Pero al pensar en su esposa embarazada, se llenó de energía, y volvió a superar su propio récord. Completó 150 vueltas, pero justo entonces llamaron a la puerta de su habitación. El personal le pidió que fuera rápido a la entrada. El hombre se puso muy nervioso. Había cumplido con creces su tarea. ¿Por qué lo iban a despedir? Pero el personal lo ignoró por completo. Solo le gritaron que se moviera de inmediato. Luego le ordenaron quitarse toda la ropa. Ante aquella exigencia, aunque no entendía por qué obedeció sin protestar, pronto se quedó completamente desnudo. Luego abrieron la puerta de la habitación. Después de estar atrapado tanto tiempo, poder salir debería ser una buena noticia. Pero ahora no se sentía feliz en absoluto. Porque no sabía qué le esperaba afuera. Justo cuando salió, una máquina frente a él roció agua de repente. Y el personal le lanzó una pastilla de jabón. Resultó que la recompensa por completar 150 vueltas era una ducha. Después de bañarse pensó por un buen rato. Se preguntó si mientras más vueltas diera, mejores serían las recompensas. Tal vez incluso podría recuperar su libertad. Solo de pensarlo se sintió lleno de energía. Y completó 370 vueltas de una vez. Luego se sentó satisfecho a descansar, pensando que había hecho 6 veces más de lo requerido. Seguro que lo dejarían salir. Mientras soñaba con su libertad, el sistema comenzó a hablar. Felicitaciones por tu excelente desempeño de ayer. Luego un miembro del personal le entregó una caja por la puerta. El hombre la abrió con curiosidad. Descubrió que solo contenía una pluma. El sistema le dijo que no era una pluma cualquiera. La observó detenidamente, y efectivamente era especial. Ustedes grabaron mi nombre en la pluma. Hay que admitir que la recompensa fue sincera. Pero al recordar que empujó 370 vueltas con tanto esfuerzo, y solo le dieron una pluma, comenzó a maldecir furiosamente. ¿Para qué me sirve una pluma? ¿Quieren que estudie y mejore cada día? Pero después de gritar se arrepintió. No imaginó que esa cosa cambiaría su cuota diaria a 370 vueltas. El sistema dijo, como empleado debes atreverte a desafiar tus propios límites. La empresa confía mucho en ti. Eres más trabajador que los demás. Gracias. Gracias por esa pluma.
Después de la rabia, el hombre entendió que no podía resistirse y tuvo que aceptar. Con la música familiar sonando, volvió a sumergirse en el trabajo. Pero pronto notó algo extraño. Había terminado una vuelta completa, pero la pantalla seguía marcando 0. Intentó preguntar, pero el sistema lo ignoró. Entonces su compañero del lado habló. Al escuchar lo que pasaba, entendió de inmediato que había sido castigado. Esa pequeña cruz en la pantalla significaba que debía empujar 2 vueltas por cada punto. En otras palabras, tenía que completar el doble del trabajo, 740 vueltas. El hombre no entendía por qué lo castigaban. ¿Solo por insultar un poco al sistema? Pero no tenía otra opción que obedecer. Aunque 740 vueltas no era tarea fácil. Mientras descansaba un momento, vio un nombre grabado en el poste. Alex. Entonces le contó su hallazgo al compañero. Y este se sorprendió mucho al oírlo. Porque Alex era una leyenda allí. Era el único que había escapado de esa empresa. El hombre no podía creerlo. Todo alrededor eran muros de metal y cobre. ¿Cómo pudo escapar? Si eso fuera cierto, entonces ¿de quién eran los huesos que había visto? Quiso seguir preguntando cómo lo logró. Pero su compañero guardó silencio. En ese momento el sistema emitió un sonido. Ya eran las 10 de la noche. Y el hombre aún no había completado sus 740 vueltas. Para ayudarlo a completar mejor su trabajo, la empresa decidió asignarle un nuevo compañero. Era su esposa embarazada. Al oírlo el hombre se puso muy nervioso. Rogó al sistema que no hiciera eso. Ella estaba embarazada y no podía hacer ese trabajo. Prometió que cumpliría su cuota diaria según lo exigido. Para su sorpresa el sistema aceptó su petición. Si completaba las 740 vueltas a tiempo mañana, el castigo desaparecería. Pero una cosa no borraba la otra. Por no haber terminado hoy recibiría un castigo. Pronto sobre su cabeza, pareció un enorme horno triangular. El castigo que le dieron era empujar las 740 vueltas en un ambiente de 50 grados. El hombre sabía que la empresa no tenía compasión alguna. Si seguía así acabaría perdiendo la vida. Incluso podría poner en peligro a su esposa e hijo. Decidió buscar una forma de escapar de allí. A la mañana siguiente, el sistema lo despertó tras pasar la noche sin dormir. Para evitar que su esposa fuera capturada, decidió completar la tarea sin importar qué. Con el pensamiento de ella en su mente, empujó las 740 vueltas con todas sus fuerzas. El castigo impuesto por la empresa desapareció. Incluso recibió una recompensa. Podía ver a su esposa y a su hijo. El hombre no lo entendía. Recordaba que su esposa llevaba solo medio año embarazada. ¿Cómo podía haber dado a luz tan pronto? Sabía que no podía perder más tiempo. Debía encontrar la forma de escapar. Si la historia de Alex era cierta, entonces debía haber una salida en algún lugar. En ese momento su compañero finalmente reveló que aquel tipo había escapado cavando un túnel en la pared. Como él también tenía esposa e hijos, podía entender perfectamente al hombre. También deseaba que pudiera escapar con éxito, regresar con su esposa e hijo. Al oírlo empezó a mirar alrededor, y en poco tiempo, descubrió un lugar que parecía haber sido reparado. Además estaba justo en un punto ciego de las cámaras. Probablemente Alex había escapado por allí, pero no tenía ninguna herramienta útil. Entonces recordó aquella pluma. Debía admitir que la pluma era de buena calidad. Parecía bastante resistente, así que decidió usarla. Desde entonces, además de cumplir su trabajo diario, se dedicaba a cavar la pared. El tiempo fue pasando día tras día, y el agujero se hacía más grande. El hombre también se volvió más fuerte. Ya podía completar 370 vueltas con facilidad. No pudo esperar más y se metió en el túnel. Pensó que por fin saldría de ese infierno. Pero justo al salir se topó con los guardias. Cuando volvió en sí, el agujero ya había sido sellado. Mientras gritaba desesperado, el sistema emitió un aviso. Como castigo por intentar escapar, su cuota diaria aumentó a 1000 vueltas. Su compañero también fue castigado y le rompieron las piernas. Y no solo eso, todos los demás empleados también debían completar 1000 vueltas al día. Al escucharlo todos comenzaron a insultarlo. Por su culpa, todos habían sido castigados, pero él no prestó atención a los insultos, sino que corrió a ver cómo estaba su compañero herido. Para su sorpresa él no lo culpó. Al contrario, le reveló un secreto. Todo el trabajo allí estaba controlado por un algoritmo del sistema. Él en realidad era Alex. Y además ayudó a la empresa a crear este sistema. Pero no esperaba que el sistema desarrollara nuevos algoritmos, lo que hizo que las reglas de supervivencia fueran cada vez más crueles. Dijo todo eso, porque creía que el hombre podría romper las reglas del sistema. Desde que él llegó allí todo cambió. Antes todos, para sobrevivir, cumplían justo la meta mínima. Pero cuando él llegó, empezó a superar los límites humanos, y a crear milagros, lo que hizo que el sistema cambiara sus reglas constantemente. Entonces pensó que si todo estaba basado en algoritmos, si todos dejaban de trabajar, el sistema no podría calcular, y así no habría un último lugar. Por lo tanto nadie moriría. Su compañero dijo que en teoría tenía razón, pero el sistema podía evolucionar solo.
Pronto podría detectar esa falla. El hombre pensó que valía la pena intentarlo. Así que compartió su idea con todos. Si no trabajamos, no moriremos. Sí, ¿me escucharon? Si no trabajamos, no moriremos. Las voces de todos se alzaron. No trabajaremos, no moriremos, no trabajaremos. Donde hay opresión, hay resistencia. Así que todos decidieron creer en él y unirse para resistir al sistema. Luego él se apartó para disfrutar tranquilamente, esperando la hora de las 10 de la noche. Pero el sistema actuó 4 minutos antes. De repente el sistema cambió las reglas. Cualquier empleado con puntuación 0 sería despedido de la empresa. El hombre no le dio importancia, pero pronto escuchó el sonido de las piedras girando. Corrió para detenerlos. No moriremos por su culpa. Deténganse, por favor, no lo hagan. No los dejen ganar. Si nos unimos de acuerdo, ellos no podrán vencer. Pero por más que los persuadía, nadie mostraba intención de detenerse. Tras años de esclavitud en la empresa, habían perdido sus alas de libertad. Su compañero lo comprendía, porque él también había intentado romper las reglas, pero al final lo atraparon como a un perro. Al ver el tiempo agotándose en la pantalla, el hombre se quitó la ropa una vez más, y aceptó su cruel destino. Suspiró resignado. Finalmente comprendió que los de abajo ni siquiera tenían derecho a rebelarse. Pero con solo 2 minutos restantes, era imposible completar 1000 vueltas. Cuando el reloj marcó las 10, no gritó ni se enfadó, porque sabía que ese sería su final. Luego habló largo con su compañero. Ambos se mostraron tranquilos, sin reproches ni quejas, esperando silenciosamente la llegada de la muerte. Adiós, mi amigo. Entonces se escuchó el sonido urgente de una puerta. Se llevaron primero al compañero. El hombre se tapó los oídos con fuerza, intentando no oír los gritos desgarradores. Pero no importaba, pronto sería su turno. Aunque antes de eso, como empleado ejemplar de la empresa, el sistema aún le recompensó con un vídeo de su esposa e hijo. No podía creer que en solo medio año, el niño ya supiera caminar. Al verlo, el hombre no pudo contenerse, y descargó toda su ira contra la pantalla. Pero con el sonido de una puerta abriéndose, todo volvió a la calma. En el siguiente segundo entraron varios hombres y mujeres. Vestían camisas blancas y sostenían tabletas. No importaba cuánto gritara el hombre, ellos permanecían en silencio, hasta que se oyó otra puerta abrirse. Un guardia apareció en la entrada, silbando mientras caminaba hacia adentro. Llevaba una bandeja de metal. Luego se la entregó hábilmente a uno de los empleados. Después se puso los guantes sin decir palabra. Sacó una jeringa preparada, como si repitiera esa tarea todos los días. Al pensar en su esposa e hijo, no quiso rendirse sin luchar, y se lanzó sobre el guardia, descargando toda su rabia acumulada en sus puños. Los demás no lo detuvieron. Incluso sonrieron levemente, quizás porque por fin alguien se atrevía a romper las reglas. El guardia ensangrentado lo animó a seguir adelante. Me rindo. Resultó que todo había sido una entrevista. La empresa usaba este experimento para evaluar la capacidad de sus empleados, y claramente el hombre superó la prueba. No solo mostró liderazgo excepcional, sino también valor para innovar y romper reglas. El jefe le asignó directamente un puesto de gerente, con una oficina privada, y un trabajo muy sencillo. Solo tenía que mirar videos. Además le ofrecían alojamiento y 3 comidas al día. Y lo mejor de todo, con seguro completo y fondo de pensión. Cuando el jefe se fue, llamó de inmediato a su esposa. Pero al escuchar la voz del sistema en el teléfono, se dio cuenta de que todo aún no había terminado.